Hola, muy buenas noches. Hoy, en 40 minutos, retomamos los diálogos entre la doctora Alessandra Minicelli y referentes de distintas áreas de la comunicación y la información. Hoy, la charla es con Gustavo Campana, periodista, historiador y escritor, autor de Recuerdos del Peronismo y Prontuario. No hay liberalismo sin traición. Comencemos entonces a compartir este diálogo sobre la actualidad social, política y económica, sobre liberalismo, conservadurismo y sobre los relatos para sostenerlos ahora y a lo largo de la historia. Bienvenidos a 40 minutos. Bueno, nuestras charlas de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Hoy tenemos el gusto de estar con un periodista, escritor, historiador. La verdad que el currículum de nuestro invitado de hoy es bastante amplio. Podemos deleitarnos con él y con sus charlas todos los días en las 7:50. Es un gusto tenerte con nosotros, Gustavo Campana. Igual, gracias. La verdad que te agradecemos mucho que hayas venido hoy a charlar con nosotros, porque la verdad que la voluntad que tenemos es que en este gran combo que sos vos y que representás vos, queremos hablar digamos, de este concepto como fuerte que tiene que empezar a imponerse fuertemente entre los jóvenes también, de evitar que logren deshistoriarnos. Estamos en un momento político, como todas las etapas neoliberales, donde nos quieren contar una historia y quieren que esa historia permee como una verdad absoluta, Sí. Y nos quieren anular la memoria histórica. Mira, es lo mejor que hizo la derecha en todas sus estaciones Es lo que políticas. sabe hacer, claro. Y deshistoriando, lo que logran es desclasar a millones de seres humanos, que no saben de dónde vienen, que no se pueden reconocer en sus tradiciones políticas, sociales, culturales, sindicales, que no se pueden reconocer en la foto del abuelo en la fábrica, del viejo en el taller, y en ese carácter aspiracional absurdo se miran al espejo y tampoco se pueden reconocer ellos mismos. Eso es lo que logran, no saber de dónde venís, y por lo tanto implica que no vas a tener ni presente ni futuro. Es eso lo que ellos logran deshistoriando. Por eso hay que meter todas las páginas que faltan en el libro de historia, aprender mucho del revisionismo histórico, de Hernández Arrey, del Colorado Ramos, de Pepe Rosa. Bueno, claramente lo que hizo el 6 de febrero para las Pascuas del 2016 fue anular el Instituto Dorrego, el Instituto de Revisionismo Histórico. Una de las Dijo, primeras basta. medidas que toma, La primera semana. Macri, y era muy interesante observar cómo él, yo entiendo que hay gente que trajo el dato y que él ni sabía de la existencia del Dorrego, pero que entendió que ahí había Sí, un germen. muy peligroso. Que Claro, era, patógeno. estos tipos van a poner de pie la verdad histórica, y de esa manera vamos a tener que confrontar desde otro lugar. No va a ser tan fácil armar una realidad ficcional cada 24 horas a través de los medios de comunicación. Sobre todo porque también hay mucha ignorancia histórica en esta generación que está gobernando, en el presidente y en sus adláteres también, con lo cual eso de inmediatamente salir a decirle, no, momentito, esa historia no es la que estás contando, o eso no es real, o eso no fue así, o la verdad de lo que pasó fue esta, me parece que es un ejercicio que también en estos 4 años se fue disgregando, porque también en esto de naturalizar las cosas, que es un objetivo muy claro de ellos, ya sabemos que el presidente es muy bruto, que no conoce la historia, que viene de un colegio muy elemental, donde le han enseñado un par de cosas y nada más. No sabemos realmente si es ingeniero o no, porque no lo parece, pero bueno, no tiene una formación humana y una formación, digamos, histórica o de conocimiento de lo que pasa en la realidad del país. Este sometimiento absurdo que hay a España, esta cosa reverencial es vergonzosa, ¿no? Hay una frase de Bertolt Brecht de la década del 30, donde él dice que el peor ignorante es el ignorante político. El analfabeto político, dice exactamente. Y eso no tiene nada que ver con la instrucción. Podés tener 4 o 5 máster en Harvard y ser un gran analfabeto político. Él dice, es el tipo que a su paso va generando los peores desastres de la sociedad.
la guerra, la prostitución, el hambre, pero él nunca se da cuenta porque es analfabeto político, se golpea el pecho diciendo yo de política no sé nada y en política no me meto. Y Brecht decía, pero ese tipo está metido en política hasta acá, porque todos los días le va cediendo un metro más de terreno a su enemigo, pero él no lo sabe porque es un analfabeto político. Bueno, el presidente es parte de una generación de analfabetos políticos que asaltaron el Estado para hacerlo oportunidad de negocio, ahora sin intermediario, porque en realidad desde su padre y la patria contratista lo venían haciendo desde finales de la década No, del dijo 70. hace poco, tiene todo el dinero mal Así habido que, en su claro, no herencia. cabe ninguna duda. Cacciatore, como yo te diría, el tipo que tiene en su mano la primera llave que les abre la gran puerta para, con Manliva, mantenga limpia Buenos Aires, estructurar la primera gran empresa del grupo y pasar de 7 empresitas a 43 en 1983. Y a su vez, dentro de la historia del presidente, entender que si no hubiera habido estatización de la deuda externa privada, Cavallo, Melconiana en el Banco Claro, en el Central, 82. cosa que han pagado mis hijos, mis nietos, ese grupo no existiría. Y a ellos que no les gusta Sí, la que aparte palabra... jurídicamente es una causa pisada Sí, de las que se sentaron arriba y no la movieron totalmente. nunca más. Pero fíjate vos que desde el punto de Eso es vista... lesa humanidad también, ¿eh? Totalmente, claro. Es un delito de lesa humanidad. La dictadura le deja a Alfonsín 45.000 millones de dólares de deuda. De esos 45.000, ponele que 7.000 sean del último gobierno constitucional. Por lo tanto, 39.000, más o menos, fue la deuda neta de la dictadura. De esos 39.000, la mitad, el 50%, fue estatización de la deuda externa privada, donde entraron 170 grupos económicos, pero estamos hablando desde multinacionales hasta bancos y SOCMA, y fue la medida más socialista del neoliberalismo, que todo el mundo pague la fiesta de 170 y que millones de argentinos subsidien a menos de 200 familias. Ese dato hay que tenerlo siempre ¿No presente. estamos hoy en algo parecido? Siempre, porque, a ver, después de eso, en la pacificación asimétrica del 2002, otra vez el pueblo pagó Tuvo la que fiesta, absorber. claro, pagó la fiesta de aquellos que habían tomado deuda de una manera loca, Clarín, por ejemplo, que si no hubiera sido Claro. por la pacificación asimétrica, seguramente hubiera fundido. Y ahí está el pueblo, dividiendo por 3 sus ingresos y ellos dividiendo por 3 sus deudas. Y entonces en esto de que vos planteás siempre de la batalla cultural, ¿cómo estamos? -10, perdimos. A ver, Porque permea desde hace muchísimos años. sí. Eh, La batalla cultural nace antes de la patria. Mucho antes de 1810, podemos decir a partir de 1806, las invasiones inglesas generan que un montón de tipos empiecen a preguntarse qué hacemos con esto. ¿Y por qué no patria, soberanía, independencia? Hay perfume de Revolución Francesa dando vuelta, derechos del hombre. Y va a suceder algo que es fundamental, que es cuando llega acá el general Bereford, él viene a terminar con 300 años de monopolio español. 300 años, donde los españoles ponen todas las reglas de juego, económica, políticas, sociales, todas. Bueno, muy bien. Cuando están acá, se quedan 48 días. Cuando están acá, hace 20 nomás, 40 familias, todas españolas, comerciantes, contrabandistas o esclavistas, y en algunos casos las 3 cosas al mismo tiempo, golpean la puerta del fuerte y le dicen a Bereford, general, queremos jurar fidelidad por su majestad británica. ahí estaban los Martínez de Oz, ¿no? Bueno, hay un madrileño que es las 3 cosas al mismo tiempo, contrabandista, comerciante y esclavista, que esa noche jura 2 veces. Primero fidelidad por su majestad británica y después se hace cargo de la aduana, que es manejar Sí, toda todo, la guita de la todo, pequeña claro. aldea. Bueno, ese era José Martínez de Oz, el primero de la dinastía. Ahí arranca lo que denominamos batalla cultural entre los sectores con sueños de patria, soberanía, independencia, Moreno, Monteagudo, Castelli, Belgrano, y los tipos que después de mayo de 1810, en un cajón del escritorio, tienen un teléfono de la infanta Carlota, un celular de Londres, y quieren ofrecerle lo que conquistaron. Ahí está la piedra basal de algo que a mí me da la sensación sucede en todo país que alguna vez fue colonia. Dividir en 2 su población entre los que buscan la independencia
y los que quieren ser los CEOs o los gerentes de la nueva dependencia. Y me parece que estamos en un nuevo capítulo de esa historia, nada más ni nada menos. Si un presidente llega y a la semana decreta apertura indiscriminada de importaciones para matar la industria nacional, ya está. Ya Es un sabemos a modelo qué de vino. colonia. Claro, como la privatización de los 90, como... Martínez de Oz, Caballo. Y como lo ahí que estamos están. viendo ahora con el guionamiento de la fotocopia de los cuadernos, que es para Bueno. deshacerse de las Siempre hizo empresas. falta demonizar el pasado. Siempre, Siempre, ¿no? siempre. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, alerta roja para la RS 2019, balance del año pasado y tendencias para el que comienza. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. Grave retroceso en la implementación de los ODS en la Argentina. Además, la inteligencia artificial avanza cada día, pero ¿cómo afectará a los puestos de trabajo en el futuro? Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el periodista, historiador y escritor Gustavo Campana. Ahora, en la historia, más allá de demonizar el pasado, porque uno a veces dice, bueno, esto también se lo hicieron a Frondizi, no por ahí judicializarlo, ¿no? Pero las cartas vinculadas a la corrupción y etcétera, etcétera. Algunas se judicializan y otras no, pero ¿cómo es que la gente no recrea esas situaciones, no se da cuenta que hay mucho de guionado perverso en todo esto? Mirá, la primera judicialización de la política fuerte, dura, destinada a matar al enemigo, y por supuesto es el decreto 4161 después del golpe de Estado del 55. No lo puedo nombrar, no puedo contar la marcha. Claro. Es borrar, La proscripción, borrar el todos los peronismo de la faz de la símbolos, tierra. sí. Ahora, lo primero que hay que decir es que 20 años después, Perón termina ganando con más del 60% de los votos. Por lo tanto, esos procesos, si miran historia, si hacen una correcta lectura del pasado, en realidad nunca dan resultado positivo. Al contrario, después hay como La una memoria reacción histórica popular. está viva. Vos la podés Esconder. hacer retroceder con 600 kilos de explosivos matando 300 personas en el bombardeo de la plaza, con los fusilamientos del 56, con el plan Coninte de Frondizi, con los fusilamientos de Trelew con 30.000 desaparecidos. Podés, lo intentás, pero la verdad es que nunca lo lograron. Los resultados fueron siempre negativos. Esto es como Hitler cometiendo el mismo error que Napoleón, queriendo llegar por tierra en el invierno a Moscú. Y lo hace Hitler, pero 100 años antes lo hizo Napoleón. Y el tipo no leyó, yo calculo que sí, pero en algún momento, o soberbia, o yo voy a poder con la historia. Con la historia no se puede. La verdad que la historia es un mandato muy fuerte que enseña todo el tiempo. Si yo no voy buscando como si fueran las miguitas de pan de Hansel y Gretel esas señales, yo puedo cometer muchos errores. Cuando a nosotros nos preguntaban en la campaña 2015 qué puede llegar a suceder si el neoliberalismo vuelve, si vuelven con el mismo manual de estilo de siempre, yo puedo contarte el final del cuento sin pasar por ahí una vez. Ahora, el manual de estilo es el mismo, pero como las herramientas cambian, sí, Gustavo, mi temor es la cooptación desde las herramientas de comunicación que existen hoy, más que nada porque hemos suplantado el chupete por el chupete electrónico. Entonces los chicos desde muy chiquitos están absorbiendo, sí, información nociva, información chatarra, información basura. Sí. ¿Hasta dónde eso puede permear por sobre lo que es el imaginario colectivo, la cultura general, la memoria histórica, las tradiciones que se están perdiendo? Porque en mi casa
uno charlaba con la abuela, con con el otro, o sea, la mesa familiar tenía otra dinámica y otro estilo, y los Sí. chicos ahora, a menos que le imponga sacar el iPad de la mesa o el celular, no lo hacen. Sí. Esa parte, ¿cómo la ves? Que es la que yo veo como un riesgo, ¿no? Sí, a ver, yo coincido con la oscuridad del diagnóstico, ¿no? Como decía Saramago, a él le preguntaban siempre, ¿su literatura es pesimista? Y él decía, no, yo soy muy optimista. Sucede que la realidad es pésima y yo contra eso no puedo hacer nada. Pero igualmente esa literatura peleaba. Yo creo muchas cosas al mismo tiempo, como en paralelo tengo como varias imágenes. Sobre un mismo proceso de colonización cultural creció la generación militante de finales de los 60, principios de los 70, que era chico en la década del 50, llega a la televisión y el 95% de lo que veíamos eran series de multinacionales norteamericanas donde en la pelea del bien sobre el mal, el colonialismo cultural siempre te mostraba que habían hecho ellos. Como gran ejemplo, siempre digo que si yo me paro en cualquier esquina de Buenos Aires y le pregunto a 10 personas qué país dejó más vidas para ganar la Segunda Guerra Mundial, no cabe ninguna duda que van a decir Estados Unidos. Han visto 100.000 películas, leyeron centenares de libros. Estados Unidos dejó 500.000 vidas, menos que en Vietnam. Los rusos dejaron 20 millones. 20 millones. Y algunos llegan a un cálculo de casi 30 cuando sumamos civiles. Sin embargo, cuando vos preguntás, Rusia no aparece. Bueno, eso es colonialismo cultural, porque vos no lo tuviste en tu pantalla, no lo tuviste en tus libros, no estuvo en tu cine. El ocultamiento deliberado, algo que estuvimos conversando. Una historia ficticia se hace cargo de la real. Hasta que en algún momento vos decís, pero llegás por las tuyas. Estos tipos lo único que hicieron fue entrar en el último capítulo, quedarse con las regalías de la guerra, de repartirse el mundo en Yalta. Sí, se quedan con los aplausos. 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 Entra el momento clave, porque Inglaterra lo necesita, pero de ahí a ser el país que puso más vida, no. El país que puso más vida fue la Unión Soviética. Por lo tanto, nosotros, viviendo de este lado del mundo y siendo colonizados por la cultura occidental, mamamos algo muy distinto a la realidad. Decía Oliver Stone cuando murió John Wayne, qué lástima que murió John Wayne porque nos faltaban 2 películas para ganar Vietnam, ¿no? John Wayne había hecho Los Boinas Verdes y amenazaba con algo más. Bueno, ese es el colonialismo cultural. Ahora, con ese formato vienen estos liberales. Sí, estos liberales, los liberales nuestros son... Empleados de ellos. Sí, por lo tanto son muy poco liberales, como Claro, primera medida. claro. Son parte de un nombre que Sí, es una son convención. un armado. Es sí. una palabra, nos entendemos. Sí, sí. Pero si algo no son, es justamente liberales. Son tipos básicamente conservadores. Sí, son conservadores 100% y reaccionarios. Fascistas cuando es necesario, cuando se enojan matan. Claro. No creen... Aparte se enojan mucho, ya nos lo dijo el presidente una vez. Yo cuando me enojo soy muy malo. Sí, sí, sí. Claro. Puedo hacerles mucho daño. Puedo hacerles mucho daño, sí. Pero, a ver, si los liberales del norte o de los países desarrollados lo que tienen es como socio a un liberalismo en el sur, que lo único que hace es comprarle su stock en lugar de estar negociando producto elaborado contra producto elaborado, nosotros de liberales no tenemos nada, absolutamente nada. Ellos tienen una economía proteccionista 100%. de toda la vida y lo único que hacen con nosotros desde el 11 de septiembre del 73, cuando llega el neoliberalismo a América Latina, después del golpe que termina con la vida y el gobierno de Salvador Allende, es volver a la división internacional del trabajo. El norte pone los productos elaborados y el sur la economía extractivista. Ese es el plan. Entonces, los liberales de allá son muy distintos a los de acá. Los nuestros son conservadores, fascistas. Sí, son reaccionarios, son clasistas, claro. No creen en la industria nacional. No creen en la patria grande, no creen en nada de eso, no creen Claro, que pueda haber. Es muy complejo el asunto porque es bien cultural. Ahí también hay una especie de colonialismo cultural que se hizo cargo de ellos desde toda la vida. Eso, a ver, todo esto que estamos hablando también tiene una faz
hoy por hoy de periodismo mercenario necesario para que esto se produzca. Mirá, hay muchos ex periodistas que siguen laburando. ¿Por qué digo ex periodistas? Porque se convirtieron en operadores del poder hace un rato largo. Ya está. Dejaron de serlo. Vendieron su alma al diablo o a quien sea. Lo estamos viviendo hoy, ¿no? Yo creo... Sí, claro. Claro. A ver, ¿son nuevos? No. Son los mismos. Existieron siempre. Pero en este proceso en particular, lo que primero que tenemos que entender es que con el primer peronismo, inclusive con el irigoyenismo y después con el kirchnerismo, los grandes procesos nacionales y populares agudizan las contradicciones, te interpelan. Bueno, ¿vos de qué lado vas a estar? ¿Por qué? Y porque nosotros vamos a salir a conquistar derechos. Y el derecho se pelea, nunca llueve. Y queremos saber si estás o no en la pelea, porque vamos a pelear con el poder real, ¿eh? Y vamos a universalizar derechos que después vas a gozar. A través del tiempo, el campo nacional y popular, a mucha gente que no lo votó jamás, porque el derecho es universal, le dio las 8 horas, la indemnización por despido, las vacaciones pagas, qué sé yo. Todo lo que se llame derecho ya y lo dignidad, tenían y se olvidaron. todo lo que es derecho y dignidad, lo dio el campo nacional y popular. Pero a su vez, industria liviana, industria pesada, oleoducto, gasoducto, altos hornos, energía nuclear, todo eso también lo dio el campo nacional y popular, que es el único que tiene en su cabeza un proyecto de país. El proyecto de país. Claro. Como tiene proyecto de país, construye desde el rastrojero en la fábrica militar de aviones de Córdoba hasta 2 satélites geoestacionarios enviados al espacio, pasando por los buques de ultramar de Astillero Río Santiago y todas las centrales nucleares de la Argentina, soñadas en su momento por el peronismo. No es tan difícil acceder a esos datos históricos. Te diría que son, qué sé yo, de uso público. Sobre todo hoy en la web, que bien usada es una democratización de la información, como mínimo primaria, muy importante. Y con hacerme 3 o 4 preguntas, yo llego a ese lugar. Lo que desactivaron es el pensamiento crítico. Que si a uno le dan 10 minutos, más o menos, haces preguntas, lo interpelás al tipo. Lo dejas con la inquietud, por lo menos. Diciendo, sí, che, ¿qué dice este? ¿Serás? ¿Sí? El tipo lo han convertido en un odiador serial y ya con eso logró una diferenciación del resto y se siente tranquilo. En cuanto vos le preguntás qué proyecto de país tenés, qué querés hacer con el petróleo, con los salarios, con el círculo virtuoso de la economía, qué hacemos con la demanda comercial. Yo de política no te hablo, ¿eh? Yo de política no hablo. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando odias? Claro. ¿De qué hablamos cuando odias y no hablamos de política? Entonces el planteo es, bueno, mirá, el asunto es que vos tengas tu modelo de país, aunque no sea el mío, lo discutimos, pero vos tenés que tener tu modelo de país. Si no, ¿qué es lo que cuestionás cuando lo que pedís es, che, bajen el precio del kilo de carne? Si vos creés que ahí no hay política, y bueno, no entendiste absolutamente nada. Primero porque cada medida económica es política y cada medida política es económica. Ahí hay 2 o 3 procesos en la Argentina que es la economía subordinada al poder político. Son 2 o 3 procesos nomás. Y después lo que tenemos durante casi toda la historia argentina es la economía mandando a la política. Bueno, cuando la política le dio órdenes a la economía, vieja frase de Perón, la economía nunca es libre, o la maneja el Estado en favor del pueblo, o la manejan los mercados en contra del mismo pueblo. Cuando la economía es subordinada a la política, la torta del Producto Bruto Interno tiene un montón de porciones. Cuando gobiernan ellos, son 3 porciones. El país tiene que ser para 10 millones, no para 44. Hay mucho más de este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el periodista, historiador y escritor Gustavo Campana. Los invitamos a compartirlo próximamente aquí en otro programa de 40 minutos. Como siempre, gracias por habernos acompañado.